Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto, hoy episodio 42 del domingo 13 de marzo del 2022. Una semana cargada de negativismo hacia el día viernes que nos amplía la incertidumbre de cara a la semana que viene. Pero sin adelantarnos a la próxima semana, veamos qué cosas sucedieron esta semana para ubicarnos en los gráficos de los mercados financieros. Empecemos. Suena la alarma del índice Standard & Poor's en su escala semanal. Observamos un cierre negativo cercano al 3% y lo que más preocupa a los alcistas es el cierre de la vela por debajo de la zona de soporte, aunque sin quebrar el mínimo anterior. Asigno la carta de la alarma y ampliamos el seguimiento en la recuperación del soporte y la línea de contratendencia planteada. A modo de noticia, las acciones de Amazon anunciaron esta semana un split de un 20-1 y un plan de recompra de acciones equivalente a $10.000 millones, movimiento parecido al índice, y seguiremos de cerca esta zona de soporte. Le asigno la carta del termómetro a las acciones de Apple porque llegan a una zona clave de definición. Ya hemos visto caer fuertemente a una gran cantidad de activos que cotizan en los Estados Unidos y pensamos sobre la fuerza relativa de este activo. Con un 15% de caída desde sus máximos, llega a una zona clave en donde los alcistas y los bajistas juegan una gran pelea. En movimientos pasados es la zona donde el precio ha reaccionado, pero no es lo que aún se observa. Sin dudas, seguiremos de cerca los próximos movimientos que nos ayudará a ver el mercado en su conjunto con la ponderación de este activo. Lucio nos pide las acciones de Shopify y es por esto que le hacemos un lugar aquí en Compresión Semanal. Una caída cercana al 70% de forma vertical y pérdida de zonas claves me hace repetir un poco lo que les comentaba en el video anterior sobre las acciones de Facebook, al cual les dejo el link en la parte superior. Si es verdad que muchas veces caídas verticales implican grandes rebotes, sin embargo lo importante radica en la recuperación de zonas claves de cara al mediano plazo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando un activo cae abruptamente porque el riesgo en la volatilidad aumenta. Luego dependerá del perfil que cada uno maneje, ya sea de conservador a agresivo. Agradecemos el pedido de Lucio y obviamente invitamos a que comenten lo que quieran en los comentarios y como siempre les digo, si quieren que veamos algún activo, vemos si podemos hacerle un espacio en el próximo episodio. Carta obvia es la carta del derrumbe. Y así como vemos la caída generalizada de los activos financieros, otro activo que se mantiene en tendencia bajista son las acciones de Alibaba del ticker BABA que nos pidió Rodrigo en la academia y lo tomamos como caso de estudio. Ahí en la academia explicamos en detalle los conceptos del canal correctivo y formación de soporte con posterior quiebre como continuación de tendencia. Les voy a dejar el link en la descripción para que puedan leerlo con libre acceso. Asigno entonces la carta del estudiante. Felicitamos a los grandes ganadores de la semana pasada, Matías, Gabriel, Martín, Adrián, Agustín y Germán. Sin quitarle méritos, esta semana el juego es más difícil, así que al final del video les dejo la pregunta a ver si pueden responderla. Y ya que estamos en una pausa, aprovecho para invitarlos a suscribirse al canal de YouTube, serán bienvenidos. Laura, por otro lado, nos pide que miremos el ETF del ticker XLE que representa el sector energético y le hacemos un espacio también. Asigno la carta de la precaución. Es verdad que su rendimiento positivo resulta tentador, pero el aumento de volumen en zona de resistencia y su verticalidad en el movimiento amerita la carta asignada. Los $80 entonces serán el número a seguir. Muchas consultas nos llegan con el Bitcoin y es entendible cuando el precio, por así decirlo, no se decide. Las mechas en escala semanal se dejan ver y eso implica volatilidad en escala diaria. Movimientos que le ganan a los ansiosos y que ponen nervioso a más de uno.
Repetimos un poco, la zona clave marcada en gris de los 39.000 a los 42.000 dólares es una zona clave de conflicto. Incluso el precio se mantiene por debajo y eso es lo que se debe observar desde más de lejos. En el Ethereum sucede un planteo muy similar, con el precio por debajo de la zona de conflicto, con una línea de contratendencia como seguimiento para el mediano plazo. Las criptomonedas siguen a la baja, con un promedio entre un 80 y un 90% a la baja desde sus máximos, como por ejemplo la criptomoneda Sushi. Si de buscar oportunidades se trata, como hablamos en episodios anteriores con la criptomoneda Luna, en este caso Sushi se encuentra en el piso del canal, zona interesante para buscar la finalización de un posible movimiento correctivo. Asigno entonces la carta de la película. El conflicto bélico de Rusia con Ucrania continúa y sigue acaparando la atención de nuestra sección internacional. Semanas atrás hablábamos del soporte del Eurostock 50 y podemos observar cómo estas últimas 2 semanas la volatilidad se hizo presente. Un rebote en la media semanal de 200 ruedas, pero con un seguimiento que haremos muy de cerca en relación con la guerra de Rusia con Ucrania. Asigno la carta de el interrogante. Movimiento parecido entonces tiene también el índice de la bolsa italiana y también activamos el seguimiento de cara a los próximos episodios. Y una nueva semana que pasa en nuestro querido mercado argentino, en el cual nos encontramos sin demasiados sobresaltos. La noticia positiva del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual estábamos esperando que se apruebe en el Congreso, no ha hecho que el precio se mueva mucho. Es importante recalcar entonces que esta semana con buenas noticias seguimos en los mismos precios laterales que hace varias semanas. Veamos entonces los activos en particular. Una vez más vamos a hablar del índice Merval en dólares contado con liquidación. Seguimos luchando en la zona de resistencia que venimos hablando hace varias semanas en compresión semanal. Pero esta vez quiero mostrarles un dato curioso. Observamos 7 velas consecutivas semanales alcistas y esto es la primera vez que sucede desde la caída de los precios desde el 2018. Asigno entonces la carta del suspenso. Y así como tenemos 7 velas alcistas para el índice Merval en dólares, vemos exactamente lo mismo con el dólar contado con liquidación en compresión semanal, pero en forma opuesta. Nueva semana en la que el precio hace un nuevo mínimo y nos deja una caída en su cotización de un 15% desde sus máximos en 234 pesos. Y ahora quiero asignar la carta del estudiante para ver un movimiento técnico más que importante que vamos a ver en el dólar contado con liquidación en compresión diaria. Alejamos el gráfico para tener una visión un poco más amplia, lo que en forma metafórica sería mirar el bosque y no el árbol. Vemos que desde siempre tiene una tendencia alcista que se acelera desde el 2018 y que es acompañada por la media móvil simple de 200 ruedas. Lo importante es ver cómo se manejó el precio cuando este se acercó a esta media móvil de 200 ruedas y sus respectivas reacciones. Es momento entonces de ver qué nos dirá el precio en las próximas semanas. Nueva semana de seguimiento en las acciones de Adecoagro de su ticker Agro, que continúa al alza de manera imparable. Nuevamente con volumen incremental y rompiendo máximos relativos, nos deja una semana con un rendimiento de un 16%. Asigno nuevamente la carta del vuelo alto. ¿Y qué decir del aclamado por el público? Las acciones de Mercado Libre en compresión semanal la vemos nuevamente en la zona de la media móvil de 200 ruedas semanales. Es aquí donde aumentamos el seguimiento por un posible quiebre del soporte planteado que podría impulsar el precio hacia soportes en precios menores en caso de que esto sucediera. Asigno la carta de el interrogante. Manuel la semana pasada nos pedía en Twitter las acciones de Loma, así que decidí traerlas a este episodio de compresión semanal. Veremos entonces las acciones de Loma en su versión en pesos y en timeframe semanal. Podemos ver que tuvo un rally importante desde marzo del 2020 cuando cotizaba 60 pesos argentinos y que escaló hasta los 313 pesos argentinos, donde inició una fase correctiva en el precio.
Nos encontramos entonces con una caída acanalada y que esta semana nos deja el precio en el piso de dicho canal. Los eliotistas podrían plantear un ABC, el cual podría estar próximo a su fin. Es momento entonces de ver qué hará el precio las próximas semanas y asignamos la carta de la doble cara. Carlos me pidió por privado, pero vamos a hacerlo extensivo para todos. Me pedía las acciones de Mirgor y aquí se las traigo con su ticker MIRG en su versión diaria. Otro papel que cotizaba 415 pesos en marzo del 2020 y tuvo un rally hasta los 4.000 pesos en octubre del 2021. Todo ese rally lo hizo despegado de su promedio y esta semana realizó un testeo a la media móvil de 200 ruedas diarias con una vela en el día jueves de un 7% alcista. Esperamos mayores confirmaciones que validen este soporte y la carta asignada es la carta de En la Mira. Pasando al campo de los commodities, esta semana podemos ver mucha volatilidad en los mismos, bajas considerables al principio de la semana y rebote de los precios al alza hacia finales de la semana. Comencemos con el análisis del petróleo. En este activo podemos destacar en su gráfico semanal el récord de volumen operado. Sin embargo, el precio no pudo cerrar en nuevos máximos al cierre de la rueda bursátil semanal, mostrando así cierta debilidad para ir hacia nuevos máximos. Adicionalmente, quiero destacar las mechas que ha tenido este activo en su vela de esta semana, tanto en la parte superior como inferior, donde el total de la vela mide 25% y esto es una muestra de la gran volatilidad que ha tenido el precio. Es por esto que le asigno la carta del sube y baja. En cambio, podemos ver las acciones del ticker NBR, empresa vinculada al sector del petróleo, que este activo ha cerrado la semana alcista subiendo un 13%, superando la zona de resistencia relativa. Es por esto que le asigno la carta de muy buena compresión semanal activo que hemos visto en episodios anteriores, incluso en los primeros episodios de compresión semanal. También les traigo un activo bastante interesante, en este caso estoy hablando de las acciones de Sociedad Química y Minera del ticker SQM, empresa minera de Chile vinculada obviamente al sector de los commodities. En el gráfico de visión mensual podemos ver cómo esta empresa durante este mes está realizando por el momento máximos históricos, superando incluso los máximos del año 2011. Será importante que a fin de este mes el precio pueda convalidar los máximos actuales. Es por esto que asigno la carta de En la Mira. Y en el caso del oro, podemos ver en su gráfico semanal el fuerte volumen que tuvo esta semana y a pesar de ello ha dejado una fuerte mecha, no pudiendo lograr hacer nuevos máximos históricos esta semana. Asigno la carta de El Freno. Cerramos la semana con el semáforo rojo alerta y en el juego de hoy sí, no fue un error a qué activo le asignamos la carta vacía, o al menos se veía en el video una carta vacía. Espero sus respuestas en los comentarios. Y hasta acá fue Compresión Semanal. No se olviden de suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales Twitter e Instagram si aún no lo hacen. También pueden unirse a la academia y si les gustó pueden comentar y darle me gusta, que también nos ayuda mucho y se lo vamos a agradecer. Hasta acá llegamos con Compresión Semanal. Espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa. El próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.